tema que es muy importante para los aspectos culturales que tengamos en el campo de la cirugía. Cuando ustedes vayan a algún congreso quirúrgico, siempre hay alguien que habla de la historia de la cirugía o de su especialidad. Como que en el último congreso que se trae de cirugía ha habido un doctor magistral que ha hecho una investigación acerca de cómo ha nacido la cirugía laparoscópica, ¿no? Todos los inicios. Entonces, de una manera nos sirve a todos saber de la historia, y no solamente en el campo quirúrgico, sino en cualquier área de la medicina. Entonces ahora vamos a ver todo lo que ha podido suceder para que nosotros podamos operar incluso con la cirugía robótica, porque es lo último que tenemos. Pero para llegar ahí hemos tenido que pasar diferentes situaciones, algunas complejas, dificultades, pero que se han ido venciendo para poder llegar a lo que actualmente estamos. Bien, entonces, el tema es el desarrollo de la cirugía. Vamos a comenzar diciendo que actividades quirúrgicas se han hecho desde muchos años atrás. Ahí tenemos algunas inscripciones, dibujos, etcétera. En este caso de la cultura azteca. Y así como la cultura azteca, hay muchas otras culturas que han dejado escritos, dibujados, grabados en piedra, etcétera, a sus marcas, dibujos o escrituras donde reflejan esa actividad, ¿no? Acá tenemos algunos hechos, ¿no? Ahí tienen unos instrumentos que cortan tejidos, piel, por ejemplo, y obviamente con esos instrumentos de piedra, muchas culturas como los aztecas han podido hacer actividad quirúrgica. Es más, hay gente que se dedicaba a ciertas áreas dentro de los médicos tradicionalistas, como acá también en la historia que hay acá, hay de los curanderos antiguos, los médicos tradicionales, tenían sus áreas, no eran todos generales, digamos, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, hay médicos que se dedican a las fracturas, saben hacer preparados con diferentes sustancias para inmovilizar, por ejemplo, una fractura, saben hacer reducciones, ¿no? Entonces, a esos, por ejemplo, se los llama hueseros, ¿verdad? Y hay otros que se dedican a curar con hierbas, hierberos, y así indistintamente. En la cultura azteca, simplemente para que ustedes puedan ver, un poco difícil de mencionar, por ejemplo, es aquellos que los llamaban los Tlamatepati. Difícil, ¿no? Son los que se dedicaban a hacer remedios dermatológicos, ¿no? Así, aquellos, los de Xoxotlatic, actuaban como cirujanos, ellos eran los cirujanos. Entonces, fíjense, se los dividía en diferentes grupos. Ese es solamente un ejemplo. Tenemos algunas escrituras. Y ustedes han debido ya en algunas materias antiguas, pasadas, de primero, segundo, tal vez ya haber nombrado uno de estas escrituras. Papiros. ¿Saben qué son los papiros? Son una especie de rollos de hojas muy largos donde escribían. Varias culturas utilizaban ese sistema para, en vez de hojas, antes de que inventen las hojas, habían los papiros, que eran unos rollos. Se han encontrado en Egipto varios papiros, entre ellos el más representativo es el papiro de Smith, que tiene una antigüedad de 3000 años antes de Cristo, muchos años atrás, ¿no? Donde se mencionan pues varios procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, por eso se dice que los egipcios tenían muchas habilidades. Es más, en la historia de la cirugía tiene mucha importancia en el ámbito de la anestesiología. Es más, hasta tradicionalmente se dice que una de las reinas egipcias tenían preparados especiales que hacía a los hombres
los hacía marear, dormir. Entonces, de esos preparados, seguramente los anestesiólogos conocen las propiedades de ciertas plantas para producir relajación, sueño. En una parte de la anestesiología, nosotros antes de operar tenemos que inducir al paciente que duerme. Cuando un anestesiólogo empieza su cirugía, primero pone un medicamento que le hace dormir al paciente. No sé si alguno ha entrado a una cirugía, ¿sí? Donde hay anestesias generales donde les están hablando y de repente el paciente se duerme. Después de que el paciente ha dormido, recién colocan otro tipo de medicamentos que les van a relajar muscularmente, no les van a paralizar para que el cirujano pueda operar. ¿Bien? Entonces, en estos papiros del Smith, no se olviden que es muy representativo la cultura egipcia. Existe otro papiro, que es el papiro de Eber también, ¿no? Otra cultura. La cultura china también ha aportado, ¿cierto?, en varios instrumentos. Actualmente, incluso miren, prácticas muy antiguas, estamos hablando de escritos como el tema de la agricultura que se hacía miles de años atrás, actualmente se sigue haciendo, ¿no? Entonces nos han legado esto y han manejado el sistema nervioso, porque las agujas eso es lo que hacen, van a lugares específicos donde van a distraer el dolor. Muchos odontólogos aplican también eso, especialmente en niños, distraen el dolor para poder pincharles el anestésico verdadero, ¿no? Cuando vamos al dentista nosotros para hacer una obturación, una extracción, nos aplican inyecciones de anestesia en lugares específicos, pero a los niños, imagínense mostrarles una aguja y meterse a la boca, no va a ser posible. En algunos casos se los tiene que dormir, tienen que hacer dormir al niño recién para aplicar la anestesia local, pero algunos odontólogos aplican distracción, o sea, les ponen una especie de arete acá que les pincha un poquito y recién colocan anestesia con ese efecto distractor. La acupuntura también hace lo mismo, y toda la cultura oriental, no solamente China, Japón, Corea, toda esa área, entonces utilizaba esto. Y actualmente, como les digo, se sigue practicando, pero ya con un conocimiento científico. Hay universidades, o sea, para médicos en Corea, en China, en Japón, que hacen ya más científicamente estos procedimientos. Es más, alguna vez ha llegado aquí a Sucre algún coreano, algún médico que hace este tipo de procedimientos para calmar dolores crónicos. Bien, aquí tenemos una imagen muy importante. Fíjense que ya desde la antigüedad había normas para ejercer la medicina. Nosotros los cirujanos igual nos vamos a encontrar con muchas normas. No crean que es ir a operar nomás. Primero tienen que ser médicos. Después de ser médicos generales, para hacer la cirugía tienen que certificarse como médicos especialistas en un área quirúrgica. Puede ser cirugía general, traumatología, oftalmología. Yo como cirujano general, por ejemplo, no puedo ir a hacer una amputación. Eso es trabajo de los... Puedo hacerlo, o sea, sé cómo hacerlo, no es ningún problema. Pero legalmente no puedo, porque estoy abarcando un área del traumatólogo. ¿Sí? O puedo hacer una rinoplastia, que es un procedimiento, leo en el libro, facilito, y puedo hacerlo. No es difícil, es un procedimiento que es más, uno de los procedimientos más sencillos. Pero no voy a hacerlo porque no soy cirujano plástico. ¿Ven? Entonces, para hacer ese tipo de cirugía yo tengo que certificar, tener permiso en mi actividad. Y actualmente se ha ido sintetizando o agrupando más específicamente. Vamos a hablar, por ejemplo, del área traumatológica. El traumatólogo general maneja todo lo que es traumatología de todo el cuerpo, pero los traumatólogos actualmente existen traumatólogos solamente de la columna vertebral,
hay traumatólogos solamente que se dedican a la cadera, otros que solamente se dedican al hueso, ¿sí? Digo, a la rodilla. Y últimamente han aparecido traumatólogos que solamente se dedican a la mano, cirujanos de mano, que no solamente son traumatólogos, ahora los cirujanos de mano también pueden ser cirujanos generales u otras especialidades que quieran hacer implantes. Por ejemplo, antes un carpintero venía y se cortaba con la sierra y su dedo volaba por ahí y era un dedo perdido. Ahora tenemos la esperanza, con procedimientos especiales, de implantarle nuevamente ese dedo. Pero es una cirugía, una microcirugía, se opera los vasos sanguíneos con microscopio. ¿Ven? Entonces, ¿a dónde voy? Para ejercer la medicina, en este caso la cirugía, actualmente nosotros debemos tener una certificación. El tema que sigue, que vamos a dar mañana, habla de esos aspectos legales. Pero si hablamos de la evolución de la cirugía, esos aspectos legales no es de ahora. Por ejemplo, esta cultura de la Mesopotamia nos ha aportado ya algunos, nos ha hecho conocer a través de ese grabado que es el código de Hammurabi, ¿sí? Nos ha, en donde está escrito y nos dice que ahí habían las penas, los castigos a aquellos médicos que hacían mal su trabajo. Obvio, eran muy drásticos. Por ejemplo, si un cirujano cuando operaba a alguien y salía mal formada suerte, porque no siempre es error del cirujano, sino es la gran complejidad de la cirugía del paciente. Le salía mal, entonces el castigo no era pues llevarle a la cárcel o que pague cierta cantidad de dinero porque le hace salido mal la cirugía. Les amputaban sus manos. Y obviamente amputar la mano a un médico es matarlo en vida, ¿cierto? Entonces, fíjense, en el Código Hammurabi existen escrituras que nos hablan de ese tipo de castigos y sanciones. Bueno, todo eso aportado con seguridad para que la cirugía y la práctica de la cirugía sea de alguna manera controlada. Si a uno le sabe referencia que le van a cortar la mano, si se equivoca, obviamente diciendo me dedicaré a criar chanchos, a cultivar, etc. Bien. Y así es que por esos códigos solamente la gente que realmente se atrevía a hacer esa actividad se han ido formando escuelas, conocimientos, y se pasaban de una persona a otra para ejercer esta actividad, que es la medicina y también la cirugía. Ya habíamos hablado del partido de Smith, el partido de Devin, o sea, la cultura egipcia es muy antigua, nos ha dado muchos conocimientos. La India también, de alguna manera, ha marcado una tendencia que, si bien antes era criticada, porque cuando seguramente los conquistadores, especialmente el imperio inglés, iba por Asia, por África, etc., se encontraba con diferentes culturas, como en la India, por ejemplo, y ahí veía a las mujeres y a los hombres con unos aretes grandes, con perforaciones en la nariz, modificación de los labios, etc. Entonces, obviamente para los emperadores o los que conquistaban los ingleses, eso les parecía ni siquiera belleza, sino les parecía algo que no era agradable, porque no era la tendencia, digamos, europea. Pero para los hindúes era pues hermoso tener anillos, aretes, etc. Entonces ya en diferentes tratados de la cultura india nos indicaban de que había procedimientos quirúrgicos de belleza. ¿Sí? Se hacían ojos más grandes, narices más pequeñas. Entonces entraba en un ámbito que, si bien antes culturalmente no era bien aceptada, ahora todo el mundo quiere tener una cirugía estética, ¿verdad? Entonces fíjense cómo ha marcado, pero esta cirugía estética que ahora se hace, medicina estética, cirugía estética, ha tenido sus orígenes en diferentes culturas, como la cultura hindú. ¿Sí? Y es más, los hindúes nos han dejado ahí históricamente, ustedes van a ir al museo si tienen la oportunidad de ir a la India, y existe un museo de medicina justamente, y existe instrumental específico para operar la nariz, las orejas.
pero son instrumentales pues de miles de años antiguos, no son los que tenemos ahora. Otra cultura muy importante, ¿no? Y son considerados como los que han hecho una escuela de medicina, los primeros, los griegos. Es más, ustedes cuando leen algún libro de anatomía, de fisiología, van a leer términos en griego, ¿sí? Entonces, o por lo menos el origen de las palabras son palabras de origen griego. Entonces nos han influido tanto. Y de ahí está pues la estatua que tenemos ahí abajo, ¿no? ¿De quién es? Hipócrates de Cos, que es considerado el padre de la medicina, no solo de la cirugía. Pero Hipócrates de Cos, si bien ha aportado mucho en la medicina, también nos ha dejado algunos escritos, ha hecho muchos escritos, y nos ha dejado varios procedimientos en el campo de la cirugía. El gran aporte de los griegos, no, Hipócrates no es el único, porque hay otros doctores y médicos de su escuela justamente, y uno es romano, que lo vamos a conocer en un momento. Pues el gran aporte de ellos es que han creado escuelas, ¿sí? Donde se restringía, no podía entrar quien sea, es como entrar ustedes a la facultad de medicina, no entra quien sea, ¿verdad? Entra el que aprueba un examen con buena nota, ni siquiera aprobar les sirve. Tienen que aprobar con una buena nota para ser médicos. Y fíjense cuántos se han quedado afuera, que están estudiando muchas cosas, otros van a seguir intentando. Igual todos los griegos escogían quién tenía que ser médico. Entonces el gran aporte, y a partir de ahí es que se han creado escuelas de medicina, ¿no? Entonces uno de sus grandes alumnos era un romano, ¿sí? Llamado Galeno. Estos hombres que les estoy mencionando, como Cornelius Celsus, Galeno, Claudio Nicón, tienen una escuela de los griegos, pero han llegado en su entorno, han llegado a desarrollar la medicina, porque después de haberse formado han ido a sus territorios, en este caso Europa, para poder, el sur de Europa, Roma, etc., para poder ejercer la medicina. Y uno de estos, justamente Galeno, por sus aportes en la medicina, en la cirugía, nos ha dejado un legado a nosotros, ¿cierto? Un término es un sinónimo de cómo nos nombran a nosotros. Nos dicen médicos, nos dicen doctores, ¿qué más nos dicen? Galenos, ¿cierto? Entonces, en honor a su nombre, nos han dejado este legado de nominarnos de alguna manera. Y cuando nos dicen galenos, automáticamente la persona que no entiende, los radialistas, los entrevistas, estamos hablando con el galeno del Hospital Santa Bárbara. Entonces ya sabemos que galeno significa médico. ¿Bien? Entonces, como pueden ver, las diapositivas, cada uno ha hecho su experiencia y ha dejado escrituras, libros en los cuales existen procedimientos quirúrgicos. Y estamos hablando de años antes de Cristo incluso. Este es otro gran referente, pero este es de origen del Oriente. Antes había una tendencia, es más, nosotros tenemos influencia de esa cultura del Oriente Medio, del lado de Irak, Irán, todo ese lado. Este doctor Abul Qasim, por ejemplo, en esa cultura tenían mucho conocimiento, especialmente eran tan ingeniosos los de esta cultura que hacían instrumentación. El origen de la cirugía laparoscópica viene del Oriente Medio. No este doctor, otro, agarró un tubo para tratar de ver qué es lo que estaba pasando dentro del abdomen, y eso ya es una laparoscopía. Si bien no veía en una cámara de televisión, pero intentaba ver con espejos y con luces qué es lo que pasaba en el abdomen. Entonces, así como esos médicos, este doctor Abul Qasim, que era de ese origen, ha llevado, o sea, antes había mucho comercio entre Asia
¿no? El Oriente Medio, lo que es, y toda Europa. Es más, España, por ejemplo, tiene una gran influencia de esta cultura. Sí, por eso es que muchos españoles en ciertos lugares de España no hablan español, hablan este tipo de idioma del Oriente Medio, por la gran influencia. Entonces, este señor Abul Qasim ha traído esa cultura porque eran más desarrollados en esa época. Los europeos, incluso Francia, el lado de Alemania, eran considerados bárbaros, ¿no? Entonces, y no, su desarrollo era pues mínimo en el campo de la medicina. Entonces, este señor trajo de sus conocimientos y creó escuelas, formación en el sur de Europa, ¿no? Entonces, ese es el gran aporte en cuanto a la difusión de los conocimientos, y es lo mismo que hacemos nosotros en la cirugía. Por ejemplo, nosotros aquí en Sucre, hemos llegado en el campo de la cirugía general a hacer cirugía laparoscópica, toracoscópica, y estamos empezando a hacer órganos pélvicos. Si queremos hacer, por ejemplo, una tiroidectomía mínimamente invasiva con un abordaje por la axila para sacar la tiroides, no lo hacemos. Vamos a Santa Cruz y no lo hacen tampoco. Pero ¿dónde lo hacen? En Brasil, en Argentina, entonces estamos confundiendo. Y si queremos hacer cirugía robótica, tampoco se hace en Sudamérica, se hace en Brasil y en Chile. Argentina todavía no han metido cirugía robótica en el sistema público. Entonces, si queremos una cirugía robótica, ¿dónde vamos? A Brasil, Chile, o nos vamos a Estados Unidos, Europa, donde ya todo es cirugía robótica. ¿Sí? Entonces, y así, para llevar y para traer tecnología y ciencia debemos ir a otro lado. Esa es la verdad. Aunque siendo yo presidente de Bolivia, daría un salto, ¿no? Agarro mis 1000 médicos, digo, ya váyanse, yo se los pago todo, pero vengan a trabajar y tráiganme toda esa ciencia y tecnología de otro país. ¿Por qué no esperar? Estamos retrasados con unos 50 años en relación al mundo. Podemos cambiar eso en unos 10 años. Digamos, la voluntad y el apoyo de realmente gente que nos apoya. Ir a especializarse no es ir a especializarse, como que muchos especialistas han ido a Brasil, han ido a Estados Unidos, han aprendido maravillas, vienen aquí, quieren operar, pero ¿qué van a operar si no tienen el instrumental o los equipos, verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se vuelven, se van. Hay muchos bolivianos que han hecho el esfuerzo de irse a Europa, se han ido a Estados Unidos, pero no vuelven porque no hay las condiciones de trabajo acá en nuestro país. Bien, entonces, a partir de estos conceptos hay detalles importantes que vale la pena comentarlos. Ya vamos a hablar un poco más rápido. También, bueno, hasta ahí podemos decir que la medicina y la cirugía ha sido muy tradicional. El avance más importante de la cirugía de medicina es cuando se han establecido universidades para estudiar medicina. Ya no era como antes en la antigüedad. Yo era médico y tenía mi ayudante, y mi ayudante llegaba a ser médico. Pero a partir de esta época, ya un poco más renacentista, más ya de la etapa moderna de la historia, se han creado universidades y ha habido grandes exponentes de la cirugía, como por ejemplo Ambroise Paré, Andrés Vesali, William Harvey, y actualmente muchas técnicas, muchos procedimientos que leemos en los libros de cirugía. Está la técnica de William Harvey, la pinza de Kelly, ¿no es cierto? La tijera de May. Entonces, estos médicos no solamente han entrado en el ámbito de hacer universidades, sino han sido grandes inventores, propulsores del método científico, etc. No, entre ellos destacan ellos, como se ha dicho, con sus aportes. Por ejemplo, acá vamos a mencionar
Andrés Besalio ha sido un gran profesor, o sea, ese ha sido su gran aporte. Y al ser profesor seguramente tiene muchos alumnos. Ambroise Paré, que es considerado el padre de la cirugía, ¿no? Él propuso y actualmente se sigue usando su método para hacer hemostasia. Él dijo, es bueno agarrar en el sangrado en vez de estar haciendo cualquier cosa, buscar, limpiar, secar, ver de dónde está sangrando, agarrar la arteria y ligarlo. Él propuso por primera vez eso, seguramente en un congreso, en algún evento. Y actualmente hacemos lo mismo. Cuando nosotros vemos un trauma, un sangrado, entramos a operar, a agarrar la arteria, ligarla, suturarla, algo tenemos que hacer, pero ir a agarrar, como el término que usamos nosotros los cirujanos, es ir a cerrar el grifo. Pero para eso tenemos que operar. ¿No? Tenemos que cortar, abrir el abdomen, el tórax para ir a encontrar esa arteria. ¿Quién lo ha propuesto por primera vez? Ambroise Paré. Por eso se lo denomina el padre de la cirugía. ¿Y por qué? ¿Por qué es el padre de la cirugía? Porque ha vencido uno de los obstáculos que hemos tenido los cirujanos desde muchos años. Y ya vamos a ver por qué. Porque la gente se moría por 3 motivos en el procedimiento quirúrgico. Y él con este concepto, Ambroise Paré, ha pasado esa barrera del sangrado en este caso para que la cirugía siga desarrollando. William Harvey hizo otro concepto para evitar el sangrado. ¿Sí? Dijo, no vamos a ir a buscar, a ligar la arteria, porque eso es mucho tiempo, entrar a operar, hasta que entremos a operar, hacer la anestesia, el paciente se nos va a morir. Entonces, como primera instancia hasta hacer eso, vamos a comprimir en el lugar donde está sangrando. Y actualmente se sigue también haciendo eso. Ustedes han visto en las películas, en muchos cursos de capacitación, ¿no es cierto? Cuando a alguien le balean, entonces agarran algo, comprime aquí, no soy. ¿Para qué? Para evitar el sangrado. O cuando tenemos una amputación, un accidente, los paramédicos agarran, tienen sus apóstoles, sus compresas y comprimen el lugar donde está sangrando. Cuando veamos nosotros trauma, tema de trauma, van a darse cuenta que hay métodos para evitar el sangrado y uno de los métodos es la cómplice. ¿Quién lo ha propuesto por primera vez? William Harvey. ¿Sí? Y de ahí vienen también muchos otros métodos como los torniquetes que siguen usándose actualmente. Bien, entonces, antes de pasar a esta diapositiva, uno de los obstáculos para que la cirugía avance, cuando nosotros o cuando estos cirujanos operaban, se les moría a sus pacientes. Y el motivo por el cual se morían sus pacientes eran porque se desangraban. Porque cortar el tórax, el abdomen, se tienen que necesariamente cortar. No es como ahora agarramos, abrimos, tenemos un aparato que se llama electrocauterio y con eso quemamos las arterias y no sangran, ¿no? O estamos listos para hacer una ligadura. Es más, tenemos aparatos como el armónico, el ligation, que son máquinas que cortan y coagulan en el líquido. Bien, entonces, ese es el mayor obstáculo y con el aporte de estos grandes doctores se ha podido vencer ese obstáculo de la hemorragia, del sangramiento, la muerte por hemorragia. Otro de los grandes obstáculos, tenemos 5 minutos. Bueno, vamos a tratar de terminar. Tienen clase después, ¿no? Bueno, otro de los grandes obstáculos para que avance la cirugía era el dolor. Entonces, los egipcios, ya les he dicho, usaban hierbas, preparados de hierbas para adormecer al paciente. Sí, los adormían, pero el paciente no dejaba de sentir dolor. Y cuando el paciente siente dolor, puede suceder un reflejo vagal. Y cuando sucede ese reflejo vagal, el paciente se hipotensa y esa hipotensión le puede matar al paciente. O en otros casos, ustedes han visto en las películas, en la historia, usaban alcohol para deprimir a los pacientes, para disminuir las sensaciones
de dolor. Pero no es lo mismo operar a un paciente completamente intoxicado por alcohol a un paciente sano. El alcohol también tiene sus efectos adversos. Entonces, por eso se morían los pacientes, por el dolor. Y en muchos de los casos, o sea, no se podía operar porque el paciente, por mucho que le des alcohol o brebajes, no se dormía y no soportaba las cirugías. Y entonces era un motivo para abandonar el procedimiento y obviamente salía mal todo. Bien, entonces, el inhibir el dolor ha sido una etapa, un obstáculo grande. Y en la historia de la cirugía y la medicina, el señor Morton, ¿sí?, junto a Horacio Wells, han hecho la primera cirugía con anestesia general. Sí se han hecho antes de ellos muchas cirugías con mucho éxito, pero este hito es muy importante y siempre lo mencionan los anestesiólogos. La primera cirugía que se ha hecho ha sido la extracción de una muela. ¿Sí? Horacio Wells, que era el odontólogo, y William Morton, que es el que ha aplicado la anestesia. ¿Qué ha usado? ¿Qué sustancias ha usado? Un gas, ¿no? El gas hilarante, éter. Entonces, con eso se ha hecho esa cirugía, ¿no? El gas, el éter, ¿saben para qué se usaba el éter antes, en esta época? ¿Cómo lo han descubierto? ¿Alguien sabe? En esta época se manejaban mucho los circos. Entonces, como una de las atracciones del circo, bueno, estos dueños del circo tenían un tanque de gas con éter y les aplicaban así, que respiren un poco, y les cambiaba la voz a las personas. Les hacía una voz muy delgadita. No sé si han visto alguna vez eso. En esa época se manejaba eso y era una gran atracción. Pero como efecto adverso, estos pacientes se dormían y sentían insensibilidad. Les pellizcaban, les querían hacer despertar y estaban completamente muertos. No estaban muertos, pero estaban dormidos y no sentían el estímulo del dolor para hacerles despertar. Entonces, seguramente William Morton ha dicho, podemos usar este gas para operar. Y dijeron, bueno, operemos esta muela, a ver cómo nos va. Entonces, con Horacio Wells sacaron la muela con este gas y bueno, el paciente no sintió nada, estuvo tranquilo, despertó y bueno, estaba bien. Entonces, por eso se considera la primera cirugía con anestesia general, porque el paciente se había dormido tranquilo. A partir de ahí, obviamente, investigaron otros gases, como el sevoflurano, el alotano, son gases que se le aplica al paciente durante la cirugía para mantenerlo dormido, y no solo dormido, sino anestesiado. Obviamente, hay muchas otras técnicas anestesiológicas que ustedes van a ver cuando vean anestesiología, y pues van a darse cuenta que no ha sido tan sencillo pasar esta etapa de evitar el dolor. Bueno, otro de los hitos, ya hemos dicho que les dije que había 3 momentos en el desarrollo de la cirugía que han evitado que se desarrolle rápidamente. Hemos hablado del sangrado, hemos hablado del dolor, y el otro problema que teníamos que vencer los cirujanos, teníamos que vencer porque yo soy cirujano y me considero del equipo de esos grandes cirujanos antiguos, y me veo en la figurilla de decir que ahora que hablan. Actualmente nuestros pacientes se infectan. Después de operar vemos que sus heridas se infectan o el líquido que ha quedado dentro de la zona se convierte en pus y tenemos que poder operar, pero eso lo podemos hacer sencillamente. No es un gran problema para nosotros operar nuevamente porque tenemos antibióticos, tenemos equipos de laboratorio, ecografías que nos ayudan a hacer eso, a solucionar ese problema de la infección. Pero antes, estos médicos, cuando se les infectaba una pequeña herida, el paciente se complicaba y entraba en un shock séptico y se moría por la infección.
¿Sí? Es más, los psicólogos, una gran estadística de mortalidad era la muerte obstétrica por infecciones. Y simplemente se ha solucionado eso. Indicando, había un médico, no recuerdo el nombre, que dijo, bueno, para tener un parto, por lo menos lávense sus manos antes de tener el parto. Entonces se lavaban y empezaron a usar toallitas limpias, agua hervida para tener el parto, etc. Entonces se buscó un término de un lugar de limpieza. Entonces, estos grandes expositores médicos han pasado esa gran barrera que era la infección quirúrgica. ¿Sí? Entonces, ahí lo mencionamos a Joseph Lister. ¿Sí? También hay otros médicos que vamos a verlos, por ejemplo, estos son médicos alemanes que han promovido en su cultura alemana la limpieza más que todo, lavarse las manos antes y después de ver al paciente, usar un uniforme especial para ser médico, ¿no? Y en Alemania, en años antiguos todavía, eran muy estrictos en la limpieza, ¿no? Desde la ropa, desde los zapatos, etc. Son ellos los que nos han propuesto estas normas que actualmente se siguen usando en el quirófano. No podemos entrar con la misma ropa que de la calle, tenemos que usar ropa específica, ¿no? Por ejemplo, acá Ernest von Berman introdujo el término de asepsia. Tenemos un tema nosotros que es asepsia, ya vamos a ver qué significa asepsia. Richard von Baumann, Theodor Bidroth, Emil Theodor Kocher, o sea, son nombres de grandes médicos, ¿no? William Halsted, todos han hablado y han trabajado en el tema de la infección. Halsted, por ejemplo, es un médico que no solamente es importante porque hay una pinza de Halsted, que la van a conocer en la práctica, que inventó la pinza, sino actualmente tenemos técnicas que ese cirujano nos ha dejado. Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer de mama, actualmente hay una técnica que se llama la operación de Halsted. Entonces, hay una técnica, y así muchos médicos, no solamente de origen europeo, sino asiáticos, incluso cuando veamos un poco el tema de la cultura local latinoamericana, hay grandes médicos, como Odi, por ejemplo. Odi es un médico argentino, un cirujano, que ha descrito una parte del duodeno, ¿no? Un esfínter, ha hecho procedimientos ahí, y en honor a él, a ese esfínter se lo llama esfínter de Odi, ¿no? Y es de origen argentino. Y así, hay aportes de todo lado del mundo para que la cirugía haya eso. Aguántame un poquito porque ya no pasa. Y hablamos un poco ya de nuestro ámbito. Entonces, para entrar antes de entrar eso, no se olviden que para la cirugía, para nosotros que estamos ahora, estos médicos antiguos han tenido que pasar tres grandes obstáculos. Y eso es lo que quiero que ustedes saben: el dolor, el sangrado y las infecciones. ¿Sí? En nuestro medio también ha habido pues grandes aportes de la medicina. Ya lo mencionábamos al principio del tema: los aztecas, los mayas, los incas tienen escrituras, tienen mucho aporte en el campo de la medicina y las cirugías propias de los incas. Es más, existe un medicamento que se usa como anestesia local. ¿De dónde viene? La lidocaína. El origen de ese principio químico está en la coca. ¿Sí? Antes, los primeros anestésicos se llamaban cocaína, no cocaína, y de ahí han ido ya haciéndose más pruebas laboratoriales que han ido cambiando de nombre: bupivacaína, lidocaína, etc. Pero tienen de alguna manera una relación con el principio activo de la coca, ¿no? Entonces, ¿y quiénes usaban eso? La coca.
La coca, los incas no lo usaban para estudiar como usamos nosotros, para trabajar, no lo usaban para eso. La coca lo usaban en rituales, era una hoja sagrada que lo usaban en fiestas ceremoniales, todos consumían, le daban a la Pachamama, como actualmente todavía se lo hace. Fueron los españoles que han usado las propiedades de la coca para decir, bueno, no tenemos plata para alimentar a tantos mineros, tanta gente. No, ya déjales coca, con eso no les va a dar hambre, no se van a dormir y van a trabajar duro. Entonces de ahí nos han impuesto a nosotros y ahora nuestra gente, ustedes vayan a una construcción y lo primero que hacen los albañiles, los constructores, ¿qué hacen? Se sientan una hora, charlan y están en coca. Ya nos han cambiado completamente el concepto del uso de la coca. No, por supuesto, lo peor es que con la coca se hace también droga y ya somos conocidos también en Latinoamérica, especialmente en Bolivia, Colombia y otros países como productores de droga, ¿no? Pero decía una distorsión del uso de la coca. Y en las culturas de Latinoamérica y otros, ¿no? Aparte de la coca, se usaba el chamico, que es otro tipo de hierba para producir anestesia también, el alcohol, hierbas, la ceniza masticada. Si hablamos un poco de nuestro medio, y de alguna manera tenemos que también sentirnos de alguna manera ya. Entonces, ¿por qué pongo eso? Porque de alguna manera la llegada de los españoles y todo tampoco nos han sido cosas malas, todo completo. Entonces también se han creado pues a través de varias fundaciones, etc. ¿Tienen clases ustedes? Sí, doctor, tenemos ya vamos a terminar. Entonces, uno de los grandes de las muestras que nos han hecho los españoles es el Hospital Santa Rosa. Entonces, es uno de los hospitales más antiguos de Latinoamérica, 1600 y 400, no sé cuántos años. Antes se curaban ahí a puro indios, campesinos, hacían anestesia, y estaba a manos de religiosos. Entonces nos han traído eso y gracias a esas curaciones es que en esos centros de curación se han formado también médicos. Han tenido que ir médicos de aquí a Europa, a Estados Unidos a formarse y han regresado aquí a Sucre, como lo han hecho también a Lima, como lo han hecho también a Buenos Aires. Entonces, la migración y la cultura que nos han traído los españoles y la migración de nuestros profesionales, la gente propia de acá, ha hecho que nuestra medicina, nuestra cirugía pueda desarrollar. Porque nosotros no tenemos una escuela propia, especialmente los bolivianos, no tenemos una escuela que hayamos podido aportar una técnica, digamos como William Alfred, como la técnica de Myers. No tenemos. Tal vez los argentinos sí tienen escuela, y los brasileños, tal vez los chilenos, porque sí le han puesto mucho énfasis a la ciencia, a la tecnología. Pero nosotros en Bolivia no. Pero esta es una muestra de que si nosotros traemos ciencia, traemos cultura y además nos vamos a perfeccionar, podemos desarrollar nuestra cirugía que está muy avanzada, muy retrasada acá en nuestro mundo. Algunos hitos importantes que se han producido en Bolivia, ¿no? Listo, aquí tenemos la foto de los primeros cirujanos de Sucre. No era el primero, pero unos grandes cirujanos porque fue este médico que fue a otro país y trajo ya técnicas un poco más invasivas, más de su estaba a su gusto en el Hospital Santa Bárbara, ¿no? El doctor Ricardo Banger, ¿no? Que bueno, tuvo un gran aporte en la salud. ¿Sí? Bueno, vamos a quedar aquí, muchachos y señoritas. Vamos a continuar mañana con el tema del marco legal de la práctica de la salud. Bueno,